Bendiciones, Dios les bendiga. Es una honra y un placer para nosotros compartir con ustedes en este segmento de exclusiva de PMG Radio Show. En esta ocasión tenemos el privilegio, podemos decir en este día, de tener con nosotros al apóstol Santiago Ponciano. Bendiciones, amado apóstol. ¿Cómo está usted? Pastor, un placer estar aquí con usted, compartiendo en este día especial, un día especial. Y creo que hoy tendremos algo interesante. Así que para mí es un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias, apóstol. La verdad es que Dios nos ha dado y nos ha honrado con su presencia, con su vida, un hombre de trayectoria, de ministerio y de mucho que aprender, que creo que nuestra generación necesita en este tiempo. Bueno, yo creo que la vida es la que nos va enseñando cosas. Y a diario nuestro recorrer o discurrir de la vida nos lleva a aprender cosas. Y aprender es la meta de la vida. Wow. Tener cosas nuevas que pasar y cosas nuevas que recibir. Esa es la vida, ese es el día a día. Ese es el diario nuestro. Es interesante, me gustaría saber dónde nace el apóstol Santiago Ponciano. Pero yo nací cerca, creo que de usted. Sí. Yo soy de Atomayor del Rey. Wow, aquí en la República Dominicana, en la región este del país, hay una provincia, Atomayor, ahí me tocó llegar a este mundo. Wow. ¿Cómo es la niñez del apóstol Santiago Ponciano? Es una niñez de esa que pasan en nuestro pueblo, tranquila, serena, trabajando con mi padre y estudiando en el Liceo César Nicolás Penson, Wow. trabajando con mi pequeña limpiabota y soñando, porque soñar es libre y yo también tuve que soñar con llegar a alcanzar cosas y la vida me ha permitido ver el resultado de mi sueño. ¿Qué profesión estudió el apóstol Ponciano? Bueno, yo tuve la dicha de terminar mi bachillerato en Atomayor y luego venir a estudiar contabilidad a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tuve la oportunidad de estudiar locución, estudié periodismo en el IDP, en el Instituto Dominicano de Periodismo, y estudié mercadeo. También fui educador. ¿Fue maestro? Estudié administración y supervisión de escuela. Wow, impresionante. La vida me enseñó cosas, tuve que aprenderlas, tuve que hacerlas, vivirlas. Y ahí comienzo, lo que más incide en mi vida fue el mercadeo, la mercadotecnia, porque llegué a ser gerente de mercado de la Sociedad Bíblica aquí en la República Dominicana. Y no soñaba con lo de pastorear. ¿Nunca pensó que iba a ser pastor? No tenía eso muy, no tenía eso muy en mi corazón. Me resistí siempre hasta el último momento. Es impresionante, me llama mucho la atención porque mi corta experiencia, la mayoría de hombres de Dios que he visto que han tenido grandes logros en el Señor, casi ninguno se ha definido por el pastorado hasta que le llegue el momento de pastorear. Así descifro y determino quiénes tienen llamado. Las personas que insisten mucho en un llamado no lo tienen. Por lo general el llamado está en el que no quiere asumirlo. Si yo estoy predicando, por ejemplo, y digo, pasen al frente todo lo que entienden que tienen un llamado, van a pasar inmediatamente corriendo un grupo de personas y luego va a pasar otro grupo de personas. Yo elegiría lo que pasaron al final. Lo que pasan en la primera fila, por lo general, ahí no hay pastores. Los pastores están siempre en la segunda línea después que usted hace un llamado para orar por pastores. Wow. Porque no corren hacia eso. Tienen un cierto cuidado. Así es como yo me manejo en eso de la selección de pastores. Wow. Yo no corrí tan rápidamente. Yo le corrí a Dios, le corrí a eso. Hice todo lo posible por nunca ser un pastor. De verdad que te lo digo. ¿Cómo inicia el ministerio del apóstol Ponciano? Bueno, tú sabes que mi vida de cristiano comienza en Atomayor. Yo recibí al Señor cuando terminaba mi bachillerato. El bachillerato estaba
terminándolo, y ahí comencé mi vida cristiana. Pues tuve la bendición de que cuando cumplí 17 años, me ungieron con aceite como evangelista. Tú sabes que 78, 79, 80, 85 fueron los años de los evangelistas. Circulaban tanto los evangelistas como ahora los apóstoles. En aquel entonces Era el evangelismo. Era el evangelismo. Todos éramos evangelistas. A todos nos ungían como evangelistas. Y yo tuve la dicha de que me ungieron como evangelista. No obstante, es en el 1985 cuando en la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor, de la que yo soy fundador junto con Luis Alberto Reyes, un hombre excepcional, y tuve la dicha de fundar con él porque participé ahí. Ahí es donde yo recibo el ungimiento al ministerio pleno. Es ahí donde a mí me ordenan pastor. Yo fui pastor ordenado en la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor. Ahí me tocó caminar como pastor ordenado. ¿Pudiera desglosarme un poquito para aquellas personas que no conocen el término que es un pastor ordenado? Lo que pasa es que ahora hay muchos usos. El evangelio ha ido variando y ahora una persona puede comenzar un ministerio pastoral sin pasar algunas etapas. Antes había que pasar algunas etapas y a mí me tocó pasarlas. Dígame por lo menos dos o una de ellas. Bueno, tú sabes que uno era ministro a prueba, te probaban, tú eras obrero. El obrero es el que servía en un campo blanco, iba y servía, ayudaba, estaba al servicio, pero aprendía ahí la labor pastoral. ¿Le tocó a usted comer polvo como el pueblo? Sí, me lo comí totalmente. Me tocó comerlo, saborearlo, disfrutarlo. Yo caminaba 7 kilómetros casi todas las noches. Caminábamos 7 kilómetros para llegar a una pequeña casa donde estábamos levantando una iglesia. Ahí nosotros nos movíamos, íbamos, hacíamos nuestro recorrido y lo hacíamos cantando, lleno de felicidad y alegría. La vida cristiana era un poquito diferente. Ahora no quiero darlo como crítica porque las cosas van evolucionando, pero ahora hay personas que se acuestan siendo cualquier cosa y amanecen siendo pastores. Y son pastores a tiempo completo y son pastores que dedican su vida a lo que ellos le llaman pastorado y comienzan a hacer su labor pastoral, pero antes no era de esa manera. O sea, había una pasantía. Había un peso, había personas que te estaban tomando diariamente la temperatura a ver si en realidad había un llamado pastoral. Porque, por ejemplo, una iglesia, tú sabes que una iglesia en ese momento eran 50 personas. Si la iglesia tenía menos de 50 personas era un campo blanco. No era una iglesia. Necesitaba llegar, en Iglesia de Crecimiento se enseña eso todavía, Sí. que una iglesia debe tener 50 personas para considerarse una congregación como tal. Bueno, pues así comenzamos y así fue como aprendimos la labor pastoral. Pero todavía yo hacía eso en Atomayor, pero eso no significaba que quisiera ser pastor. O sea, yo simplemente era una persona que como obrero iba y ayudaba, pero tenía mis metas en el ministerio. Y mis metas en el ministerio estaban encaminadas a yo alcanzar, titularme y alcanzar una posición social, que era lo que me interesaba a mí. Una posición social era lo que yo quería, era donde quería llegar. Una posición social era lo que yo buscaba, no una posición ministerial. Así que mis hijos, mi esposa, nunca pensé tenerla ni a mis hijos para que dependieran de un ministerio. No era la intención mía. No, yo creía que podía ayudar, que podía servir, pero jamás dedicarme al pastorado como tal. ¿Por qué usted decía o sentía algún temor en algún momento de tener que dedicarse al ministerio pastoral? Lo que pasa es que los pastores que nosotros teníamos en aquel entonces
eran modelos de sufrimiento. Estaban sacrificados siempre, estaban muy atentos a su obra, y sufrían mucho. Le veía a uno ese sufrir, y eso no es lo que uno quiere para su generación ni para sus hijos. En mi caso, yo, que era un poquito despierto, no pensaba que esa pudiera ser la vida que Dios tuviera para mí. Yo entendía que debía venir a la universidad y estudiar en aquel entonces ingeniería civil, que era lo que me apasionaba y era lo que quería estudiar, ingeniería civil. Me gustaba, tenía mi corazón puesto en eso. Y eso quise, a eso vine. Pero eso no sucedió así. Las cosas Dios al final las va poniendo en la dirección de lo que Él quiere contigo. Al final tú vas encontrando que Dios va doblando las cosas hacia Él. Así que lo primero es que no estudio la ingeniería civil, sino que estudio contabilidad. Y me voy a la contabilidad, y me fui a la contabilidad porque así me lo recomendaron algunos amigos. Mira, tú vienes, estudia con nosotros contabilidad y entonces luego puedes trabajar cuando tenga 2 semestres. Y yo, que venía de Atomayor, sin dinero, sin oportunidades, sin posibilidades, entendía que necesitaba trabajar en algún momento, más que cualquier otra cosa. Estudiar sí lo quiero prepararme, quiero estudiar, pero yo necesito trabajar, porque mi familia me lo está demandando, porque la sociedad me lo está demandando, porque mi condición como hombre y limitación financiera me lo está demandando. Yo necesitaba trabajar, y así comenzaron a doblarse las cosas hacia el lado de lo que Dios quería. Wow. A raíz de todo esto, usted ve el sufrimiento de los pastores en ese momento. Sí. Me imagino que vio muchas personas irse al abismo, tanto en lo familiar como en lo personal. Mira, en lo ministerial era terrible, porque es que la iglesia estaba diseñada de una manera que no podía permanecer. Eso tenía que cambiar necesariamente. ¿Sabe lo que pasa? Un cuerpo de diácono siempre tenía la iglesia, los diáconos. Y esos diáconos decidían la vida de ese hombre que se llamaba pastor. O el cuerpo oficial, como le llaman. El cuerpo oficial destituía, quitaba a los pastores, le hacía la vida imposible. La verdad que yo no quería eso. Además, sobre todo, imagino en ese entonces, la vida conciliar, como era. La vida conciliar. De hecho, te voy a contar un testimonio, adelantándome un poco en la entrevista y en la conversación que tenemos. A mí me tocó dirigir una iglesia en una ocasión con un cuerpo oficial. Wow. Y el cuerpo oficial se la cogió conmigo. Y entendía que podían doblarme el brazo. Y yo recuerdo que dije, hay una reunión, y convoqué a todos los oficiales. 7, siempre eran 7, recuerdan, los 7 diáconos, los 7 oficiales. Bueno, pues llegaron los 7 oficiales, fueron a la reunión que yo los convoqué, y entonces yo les dije, tenemos un solo tema hoy, y el tema es que a partir de este momento no hay cuerpo oficial en esta iglesia, ustedes toditos están destituidos. Usted fue el Esteban de ese momento, le iban a hacer un mártir. Hermano, le arranqué la cabeza, escúcheme el término, a todo el mundo. Wow. No podía permanecer. La iglesia no puede tener cuerpos oficiales que dirijan a los pastores. La unción no puede ser de abajo hacia arriba, tiene que ser de arriba hacia abajo. Eso entendía yo en ese momento y actué como tal. Quizás hoy lo habría pensado, habría tomado las decisiones más fríamente, pero en ese momento no pude ser frío. Tuve que ser yo, y tuve que ser inmediatamente. Quedaron destituidos todos, se armó lo que tenía que armarse, sucedió lo que tenía que suceder, y ahí quedó establecido lo que entendíamos. Me imagino que ahí comenzó todo a crecer y a florecer. Bueno, ahí lo que hubo fue un gran problema. Obviamente. Ese problema caminó conmigo un buen tiempo. ¿Sintieron ellos que usted le dio un golpe de estado? Eso sintieron. Hasta hoy creo que lo sienten. Wow. Pero había que poner una nueva jurisprudencia, una nueva manera de hacer la cosa, ¿no? Y lo hicimos de esa manera. Y fuimos categóricos en eso, y yo sigo siendo categórico.
El pastor no puede tener un cuerpo de oficiales que son en práctica, sus subalternos, y en el ejercicio de la fe, sus líderes a la vez. Eso no se puede entender así. Problemática que todavía actualmente, en el tiempo que estamos viviendo, se ve en muchos lugares. Eso está, todavía los concilios deben organizar eso, y quizás esta anécdota y esta conversación pueda servir de algo, porque no es justo que pastores tengan que tener a los cuerpos de diáconos y oficiales de sus congregaciones como sus directivos a la vez. Están por debajo y están por encima. No entiendo la jugada. Wow. No funciona. No puede funcionar. Bueno, viendo la situación, y recuerdo que también en el año 2012 hubo un describe muy grande para los concilios, con ciertos movimientos y el despertar que hubo en las iglesias, por que el evangelio iba trascendiendo, y muchas personas pues se desligaron, otros dijeron solamente me quedo como afiliado al concilio, y decidieron salir por el crecimiento. ¿Cree usted que en este tiempo, en este momento, están los concilios haciendo su trabajo? Bueno, los concilios siempre hacen su trabajo. Mira lo que pasa. Yo creo que los concilios tienen su normativa, hacen su trabajo, y cuando llegó el movimiento apostólico, que comenzó a resurgir todo este movimiento, comenzaron a hacer propuestas desde esa posición apostólica, pero eso no estaba escrito. Movimiento, obviamente, que pudiéramos decir, apóstol, disculpe, en el año 2000 específicamente tomó una fuerza muy relevante. Ahí comienza. Aunque antes de ya se hacía la mención, de que venía un movimiento apostólico que venía con un nuevo pensamiento y con una unción fresca para traer un cambio a la demanda que tenía la generación, que ya estaba cansada de lo mismo, pudiéramos decir. Lo que pasó con el movimiento apostólico fue que no tuvo una escritura, o sea, no tuvo una normativa, una base clara de lo que se quería y de lo que se iba a hacer, y las cosas sucedían, pero muy al aire, muy al aire. Los concilios sí tienen escritura, los concilios sí tienen normativas, sí tienen las reglas parlamentarias. Yo hice un congreso que perseguía eso, que los apóstoles pusieran una normativa, o sea, hicieran una normativa de lo que pensaban y de lo que querían. Una constitución como tal. Una constitución como tal, o sea, tú no puedes existir e imponer un lineamiento si tú no lo tienes. Entonces, eso estaba por desaparecer, su fuerza estaba por perderse, y cualquiera se iba a incorporar como apóstol. Teníamos que ver, entonces, vigilar quiénes iban a ser apóstoles, por qué iban a ser apóstoles, cómo iban a desarrollar su trabajo de apóstol y cómo iba a suceder todo esto. Sin embargo, eso se dejó a lo que el otro decidiera. Y como habían tantas personas decidiendo, bueno, pues entonces nunca fue fuerte, el movimiento no pudo imponer lo que creía. Por eso, cuando me dijeron en una ocasión que los concilios iban a desaparecer, lo vi como una utopía, un pensamiento muy elevado. Estaban pensando lo que no era. Eso no iba a pasar, porque los concilios tenían su normativa, tenían todos sus lineamientos, tenían su cuadro de personas, tenían su gente que seguía esos lineamientos. Entonces, ¿qué ofertábamos nosotros como ministerio apostólico? ¿Fue perseguido el ministerio apostólico, apóstol? El ministerio apostólico tuvo sus personas que le confrontaron, que le enfrentaron. Las tuvo naturalmente, pero las tuvo porque no fuimos claros también en lo que nosotros dejamos que muchas personas se incorporaran al ministerio. O sea, usted quiere decir que en un momento dado el ministerio apostólico se vio a la intemperie para que cada quien tomara sus decisiones. Entonces eso así no puede tener fuerza. Así tú vas a ser enfrentado y tú no tienes cómo defenderte. Así tú eres débil. No era más apóstoles, más fuerza. Era más normativa, más fuerza, aunque fuésemos menos apóstoles. Pero debió haber una normativa, debió haber una manera de hacer las cosas.
Dentro de lo que es el movimiento apostólico, que usted recuerde, porque tengo entendido, gracias a Dios, que Dios le dio la oportunidad de ser uno de los hombres fundadores acá que trajo esto en su momento y que creyó en lo que Dios podía hacer en el cambio para traer una claridad y una interpretación correcta de la palabra a nuestra generación, Claro. que apenas estamos comenzando y vamos creciendo en el ministerio, y ver el mover de Dios en esa forma. ¿Cree usted que en este tiempo, con mucho respeto, se lo digo, ante su persona, se está actuando correctamente dentro de lo que es el ministerio apostólico en esta nueva generación? Bueno, yo le puedo decir a usted plenamente que hay quienes han respetado categóricamente su trabajo apostólico, porque son pastores de pastores. Amén. Ellos dirigen la vida, norman la vida de muchos pastores, pero en muchos de los casos se pierde un poco de fuerza en la manera incorrecta, rápida y violenta de hacer las cosas. Por ejemplo, la cobertura. Tener personas bajo cobertura no puede ser una competencia. Tiene que ser una razón. Si es una competencia, entonces yo quiero que cualquiera esté bajo mi cobertura. Así no funcionan las cosas. Tiene que ser una razón. ¿Por qué yo estoy sirviéndole de cobertura a estos jóvenes, a estos pastores, a estos líderes? Y si estoy suministrando la información adecuada que ellos requieren en el momento para ser lo que tienen que ser. Si yo puedo hacer eso, yo estoy desarrollando una función apostólica como tal, porque es bíblica, porque no es foránea, no es traída por los cabellos, como algunos creen, porque hay quienes entienden que no, que simplemente no hay apóstoles para este tiempo, que eso es un invento, que es una manera liviana y ligera de hacer las cosas. Sin embargo, bíblicamente sí puede establecerse que hay un ministerio apostólico. Amén. En este tiempo que puede estar funcionando y que puede sostenerse con la palabra y con las citas bíblicas necesarias para hacerle ver a los demás que sí, que el movimiento tiene sentido, o sea que no es surgido de la nada, ni es tampoco un hombre tratando de hacerse superior a otro, porque eso no es lo que significa apóstol. O buscando su beneficio propio. No, porque de hecho no tiene el apóstol más beneficio que el supervisor o superintendente o lo que tú quieras de alguna congregación. Porque el ministerio apostólico no tiene que servirse de nadie, porque es un ministerio de servicio. Amén. Es un ministerio de guianza, de ayuda. Es un ministerio como cualquier otro, pero un poquito más bíblico. Porque no hay superintendentes, no hay supervisores. La Biblia no habla de eso. La Biblia sí habla de apóstoles. Y el trabajo apostólico sí se desarrolla. Y Pablo sí lo hizo, y cualquiera lo hicieron. Y fíjate que Jesús es el apóstol del Padre, que los 12 son los apóstoles del Hijo. Pero hay una generación de apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Entre los que está Pablo, Bernabé, Junia, etcétera, Tito, Timoteo. Hay muchos otros. Y como él, así estamos nosotros aquí para desarrollar una labor apostólica, que podemos hacerlo como enviados al servicio. Eso es lo que creo. Y eso es lo que entiendo yo. ¿Cuándo se da cuenta el apóstol Ponciano de la gran responsabilidad que tiene con la nación de República Dominicana? Bueno, yo pienso, mi querido, Miguel, Pastor Miguel, querido Pastor Miguel. Gracias. Pienso yo que nosotros tenemos todos, como hombres de Dios, una responsabilidad, asumámosla o no, con la nación en la que estamos. Nosotros somos gente de cambio. Tú eres un hombre de cambio. Yo tengo
un buen rato conversando contigo antes de estar en este escenario. Y veo cómo te esfuerza por hacer cambiar cosas en tu alrededor. Y veo que tu trabajo está empeñado a cambiar la vida de otros. Así que cuando yo maduro en mi fe, me doy cuenta que le soy útil a mi nación. Que mi nación me necesita. De hecho, yo comencé un proyecto que se llama, todavía lo tengo, Este País Puede Cambiar, en donde comencé a interesarme por ser un hombre de cambio y de transformación para mi sociedad. Que no tiene sentido que yo reúna gente a levantar la mano, a orar, a adorar, si yo no le voy a decir a ellos lo que implica la vida cristiana. La vida cristiana es más que levantar la mano. La vida cristiana es más que hacer largas oraciones o hacer ayunos interminables. La vida cristiana es modelar una fe genuina que transforme el pensamiento de otro. Porque donde hay un libro que se estudia, hay un pensamiento que hay que cambiar. Amén. Sí, sí. Porque donde hay escritura, tiene que haber cambio. Y Romanos 12 es el capítulo que levanta el pensamiento del hombre contemporáneo y el perfil del cristiano que debe aparecer. Cuando tú lees Romanos 12, tú dices, bueno, pero la vida cristiana es una vida tallada. Yo tengo que ser un hombre de cambio. La gente que está en mi alrededor tiene que ser gente de cambio. Tenemos que pensar en que las personas deben ser transformadas en su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Que nosotros no podemos ser simplemente cristianos que se reúnen a una hora y que rechazan todo, porque el rechazo de todas las cosas crea una subcultura. Y hay quienes se han convertido en eso, en una subcultura. En personas que a veces no le sirven ni a la iglesia ni a la sociedad. Porque en la iglesia están cansados, no asumen, y en la sociedad hace tiempo que se desprendieron de ella. No aportan nada. Y no aportan nada. Necesitamos gente que cambie el pensamiento de sociedades completas. Todavía, yo estuve en Suiza, todavía Suiza habla de Calvino. Wow. Todavía Suiza ve a Calvino como el artífice. Todavía ellos entienden que lo que ese hombre tenía cambió el pensamiento de esa sociedad. Y yo creo que las sociedades necesitan hombres que vayan a cambiar, a transformar la manera de pensar de los demás. O sea, apóstol, esto es un mensaje muy claro para nuestra generación. Yo decía hace un tiempo atrás, y con mucha humildad, quiero que me corrija si estoy equivocado, yo decía, bueno, a mi pensar, este modelo del sistema que hoy en día, las mismas redes sociales, YouTube, Instagram, el Facebook, han sido una bendición, pero a la vez han sido una herramienta que en cierto aspecto, entiendo, han hecho un daño porque han hecho ministerios sin ser ministerios. ¿A qué me refiero? Que cuando usted habla de traer cambios en la sociedad, la gente, usted dijo una palabra muy clave que me hizo volver, pudiera yo decir, le voy a cumplir 38 años de edad ahora, y me hizo volver, quiero decir, 20 años atrás, 25 años atrás, cuando usted decía, te aprobaban, observaban el peso de tu ministerio, tu responsabilidad como tal, tu función como obrero. Y hoy en día digo que las redes ha hecho cientos de ministerios sin ser ministros. Sí, así es. Lo que pasa es que hay muchas personas que están dirigiendo la vida de otros temprano en la mañana y todavía ni se han despertado bien, ni se han cepillado los dientes. Hay muchas personas que no estudian, que no trabajan, que no tienen una relación estable con nadie, pero tienen un buen micrófono y una buena cámara. Wow. Y dirigen la vida de generaciones desde esa posición de derrota. Porque la derrota no se ve en la cámara. Porque tú presentas un rostro maquillado y tú presentas una sonrisa que quizá no existe en ti. Wow. Y tú haces que multitudes
te den lo que tú anhelas, un like. Porque un like es lo que tú necesitas, es lo que tú anhelas. Entonces, detrás de eso vamos caminando. Las redes sociales han servido para poner de manifiesto la debilidad del cuerpo de Cristo, en donde unos y otros nos hicimos pedazos, nos destruimos, nos dimos cuenta que no éramos tan fuertes, que lo que necesitábamos era un buen espacio donde destruirnos y hacernos daño. Entonces, eso viene a traer las redes sociales, todos los beneficios que tiene. Anyway, se lo estoy dejando ahí. Pero te estoy diciendo que un pastor no puede ser la imagen que sale desde una cámara, que no exhibe una vida, que no tiene una normativa, que no puede exhibir nada delante tuyo, porque todo lo que tiene es eso, simplemente eso. Una cámara y un micrófono. Una cámara, un micrófono, y a veces una buena camisa puesta, pero como no había tiempo ni pantalón, no tiene un pantalón puesto siquiera, porque me están tomando de ahí para arriba. Eso no puede ser la normativa ni la dirección, y no le estoy quitando mérito a nadie, solo estoy tratando de hacer ver la debilidad de lo que nosotros tenemos como guía en este tiempo. Sí, wow, es algo que va a trascender por mucho tiempo, porque usted habla de hombres de cambio. Hombres de cambio. Que puedan aportar a una sociedad. Actualmente se ve, y es una gran realidad que estamos viviendo, como pastor joven que estoy comenzando en el ministerio, nuevamente apóstol, gracias por darme este privilegio. Y me gustaría escuchar sus referencias sobre esto, que puede sugerirnos a nosotros. ¿Qué está sucediendo o qué puede suceder con nuestra generación si no nos preocupamos por estudiar, por trabajar, sí, y dejamos nuestros estudios y nuestro trabajo para convertirnos en influencers de las redes sociales? La propuesta es clara. Y este es el tiempo precisamente en donde las personas están exhibiendo un éxito a partir de una vida sin estudio. Eso no es tan interesante en este tiempo. De hecho, cada vez las personas se preocupan menos por eso que le llaman estudio y por eso que le llaman preparación, porque la preparación se asume desde otro punto de vista. Y hay quienes entienden que su preparación es en otro nivel y su profesión es otra cosa. Así que lo que era tradicionalmente una carrera ya no lo es. Y quizás en el tiempo muchas cosas desaparezcan. Muchas maneras de hacer las cosas tengan que desaparecer porque nos encaminamos a una vida más digital, más dentro de los medios, en donde la profesión y la preparación de la persona son a partir de eso, De lo que pueden exhibir. de lo que pueden exhibir. Entonces, fíjate que estamos en un tiempo en donde el ser humano es formado de otra manera y preparado para otro tipo de cosas. Nosotros tenemos ahora influencer, nosotros tenemos ahora pastores de la red, nosotros tenemos ahora metaverso, nosotros tenemos ahora un pensamiento en redes, en línea,
Nosotros tenemos ahora propuestas diferentes, años de cambios y transformación, en donde quizás en poco tiempo la medicina no sea lo que es ahora. El diseño de un plano no es el tipo metido en su aposento, sino que todo lo vamos a tener ahí en las redes, en nuestras manos. Todo va a estar ahí, el dinero, todo va a estar ahí. Que de hecho ya se están moviendo las todo cosas. va a estar ahí. Entonces, las cosas son diferentes en este tiempo. Y la preparación de la persona no es lo que en otro tiempo era preparación. Está muy interesante eso, apóstol. La preparación de las personas hoy en día no es lo que en otro tiempo era la preparación. No. Mira lo que pasa. Es que ahora una persona se forma de manera diferente. Su conocimiento depende mucho del manejo de las máquinas que tiene enfrente. Ahí hace todo, ahí se hace todo, ahí se va a hacer todo se va a hacer dentro de las redes. Entiendo. Todo se va a hacer con eso. Entonces, carreras largas. Te voy a decir una cosa. En poco tiempo usted va a ir a un hospital y quizás quienes lo atiendan no sean humanos. Sea un robot. Una realidad. Claro. Entonces la vida está encaminada hacia otra cosa. Ya entiendo. Está encaminada hacia eso. Y así es como yo lo veo y así es como es. Es lo que va a pasar en los próximos días. Por eso decía yo que la iglesia tiene un gran reto. La iglesia tiene un gran reto por delante. Nosotros tenemos a un hombre diferente, a un hombre que piensa diferente, a una mujer que piensa diferente. La generación que tenemos ahora no es dada al matrimonio, tú lo puedes ver. Ni a la familia. No es dada a la familia. La familia se está deteriorando, se va destruyendo delante de nuestros ojos. Que era algo que hablábamos fuera del aire usted y yo. Lo que pasa es que la fuerza de una familia es lo que genera ese apego a una familia. Es lo que genera el tipo de hombre que nosotros tenemos ahora. Y ese tipo de hombre que nosotros somos, hay que destruirlo. Y por eso se está destruyendo la base de la familia. Bueno, todo eso. Hubo algo que fue muy conocido acá en Dominicana, es su iglesia, su congregación. Cómo Dios hace de una discoteca, podemos decir, hoy en día una de las iglesias más fuertes de nuestro país. Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adoración. De adoración. Bueno, nosotros... ¿Cómo comienza ese ministerio, apóstol? ¿Cómo llegan hasta ahí ese nivel de fe? De una discoteca a la casa de Dios hoy. En el año 96, 1996, fue donde comenzó todo esto. Tú sabes que yo estaba en mi casa. Yo estaba sentado en mi casa y de momento, estando sentado en mi casa, el Señor me dijo, literalmente, ve y cuenta los lugares de corrupción y perdición que hay en la San Vicente de Paúl. Y la San Vicente era una casa de discoteca. Yo encendí mi carro, un Buick que tenía blanco, y me fui a contar los lugares de perdición. Debe decirle que yo me dediqué, comencé cuenta, y llegué a contar hasta 100 y no había concluido. Incluso habían de esos lugares 3 en donde mujeres bailaban desnudas en ese tiempo. Estamos hablando de bares y discotecas. Bares, discotecas, bancas y lugares así de perdición. Y conté 100. Y cuando yo conté 100, me recosté del guía del carro. Y el Señor me dijo a mí, mientras ustedes están cantando en la iglesia, la gente se está perdiendo.
Wow. La gente se está perdiendo mientras ustedes están cantando. ¿Qué hizo usted en ese momento? En ese momento fui a mi congregación, me preparé, yo tenía una iglesia pequeña en ese tiempo, en ese momento, y me preparé a la iglesia y le dije, señores, vamos a la calle. Y nos fuimos a orar a la calle. Tú sabes que ahí en la San Vicente de Paúl, esquina Mella, era una rotonda lo que había ahí. Oh, wow. Y no estaba Megacentro. Ahí había una rotonda y no estaba Megacentro. Entonces, pues, comenzamos a orar. Nos pusimos en cadena a orar ahí. Y comenzamos a orar. Y a orar, a orar. A orar a Dios. Y comenzamos a pedir a Dios que cambiara la zona oriental. Que la cambiara. Y yo le dije a los hermanos, traigan a sus hijos pequeños a orar. E íbamos con familia completas a orar, pidiéndole al Señor que cambiara el destino de la zona oriental. Y comenzamos a orar y a pedir al Señor que los lugares de corrupción desaparecieran, que hiciera algo, y comenzamos a orar, untábamos aceite, poníamos aceite, caminábamos, llevábamos aceite por todos los lugares, nos movíamos y poníamos aceite. Y la iglesia hizo de eso una práctica. Comenzamos a hacerlo y nos quedamos toda la semana, lo hacíamos todos los lunes estábamos en eso. Y caminábamos y orábamos y pedíamos y comenzaron a cerrar los lugares. Comenzaron a cerrarlo en base a las oraciones. En base a las oraciones. Comenzaron a cerrar, a desaparecer literalmente lugares de corrupción. En esa zona. Me di cuenta que la oración del pueblo es poderosa y que la iglesia no es grande cuando se reúne, es grande cuando sale a la calle. Wow. La iglesia no es grande cuando se reúne, no, cuando sale a la calle, Miguel. Ahí es donde la iglesia demuestra su potencial y su capacidad. Así que comenzamos. De ahí vino que la discoteca Las Vegas era el centro desde donde Satanás operaba. Y entonces me dijo, tómenla. Y fui y la renté. Siendo discoteca. Siendo discoteca, le dije, ¿cuál es el día lunes que tienen, el día libre que usted tiene? Y me dijeron que ellos tenían el lunes libre. Y le dije que me la rentaran. Solamente un día ya. Ese día. O sea, de martes a domingo discoteca No, y el lunes la casa de Dios. El lunes era casa de Dios. O sea, yo la renté. Me pidieron 10,000 pesos. En ese tiempo. En ese tiempo. Y le dije, bájale algo. Me la dejaron en 5, le dije, bájale algo. Me la dejaron en 3 y me dijo, ya no diga que le baje. Me la dejaron en 3,000. Y ahí la tomamos. Y comenzamos a orar por la discoteca. Y literalmente, hermano, déjeme decirle algo. Mientras estábamos ahí dentro orando, 7 días, 7 lunes orando. Y las personas propietarias fueron a mi casa y me visitaron para decirme que por favor, que si yo podía detener un poco las oraciones porque las fiestas estaban cayendo. Ay, Dios mío. Y entonces, el día 12, la discoteca cerró. 12 lunes la discoteca cerró. La cerraron para hacerla más grande. La destruyeron y mientras estaban en eso, pena de la vida, el dueño murió. Wow. Cuando muere el dueño, entonces se queda abandonado. Y nosotros, que estábamos en nuestro templo pequeño allá arriba, todavía, haciendo culto los lunes ahí, yo le dije a la iglesia, recuerdo que hice 50 días de fe, que fueron 50 días consecutivos, orando por eso. Todo, cuando íbamos a presentar la ofrenda, extendíamos la mano hacia ese lugar y decíamos, Vega, tú no eres Vega, tú eres la iglesia cristiana Tabernáculo de Adoración. Con ese criterio nosotros comenzamos y llegamos un día de ahí, de esa iglesia, desfilamos 10:05 de la noche, el último día de los 50 días de fe. Le dije a la iglesia, hermano, permítame decirle que a partir de este momento yo he decidido, por orden de Dios, caminar hasta la discoteca Las Vegas. Estábamos como a media hora de allá. O sea, Dios te hicieron de salir caminando hacia Las Vegas, que estaba destruida.
Y nos fuimos 10:05 de la noche, comenzamos a caminar, llegamos como a las 10:30 allá al lugar, y ahí comencé a dar una palabra, y la iglesia completa se fue conmigo, nadie se quedó. Wow. Todos fueron, y ahí estuvimos nosotros dando la palabra de fe, dando la palabra de fe. Te voy a decir algo, ese día que fuimos ahí, nos quedamos ahí como iglesia, no volvimos al templo nuestro. Nuestro templo tenía aire, tenía alfombra, tenía buena silla, tenía cortinas, pero no volví al templo, nos quedamos en la discoteca, que era un basurero, ahí nos quedamos como iglesia. Se quedó dando servicio así. Ahí dimos los servicios. Deteriorada, No volví abandonada. al otro lugar, no volví. Wow. No volví a la iglesia que estaba buena, que estaba rentada, que tenía aire, que estaba preparada. Nos quedamos simplemente. Salió de Canaán, como quien dice. Dejé jóvenes que cuidaban las sillas, las cosas ahí. Levantamos casa de campaña y ahí nos quedamos. Y ahí estamos hasta hoy. Ahí Dios permitió y hoy nosotros estamos en ese lugar. Y estamos en la iglesia cristiana Tabernáculo de Oración. Wow. Con una asignación de Dios. Declaramos que esa zona cambiaba totalmente y ha cambiado. Cuando tú miras te vas a dar cuenta que las discotecas cambiaron por supermercado, por farmacia, por lugares de bendición, La movieron. por panadería, por todo. Y hoy tenemos la iglesia más grande. Como yo dije, no habrá nunca más gente adorando al diablo en esta avenida que la que habrá adorando a Dios. Wow. Hasta hoy, cada domingo, tenemos la supremacía en gente, moviéndose adorando a Dios en ese lugar. En ese lugar. Yo creo que el brazo de Dios no se ha doblado ni se ha cortado. Y que la iglesia tiene un compromiso de tomar lugares y establecer la voluntad de Dios. Y eso se logra con la oración intercesora de los pueblos. Tomándola como tal de la mano. Hay que tomar la oración y hay que hacer que lo de Dios se imponga en los lugares. Dios mío. Apóstol, ¿algún milagro que usted diga, o dos milagros que usted diga, esto me marcó la vida que usted ha visto? No, yo tengo solo una cosa que me marcó la vida. Yo tengo muchos milagros, yo he visto muchas cosas, pero mi vida es un milagro. No, aparte de ese, que voy para allá ahora mismo, de un minuto, que esa está interesante, Mi que sé vida. que va a aumentar la fe de todos. Mi vida es un milagro. Pero me refiero que voy para allá ahora mismo y discúlpeme, que usted haya visto esa manifestación que usted pueda decir, mira, yo vi esto que Dios hizo. Yo he visto a Dios haciendo cosas sobrenaturales. En sanidades hemos visto personas llegar a nuestro templo paralíticas e irse caminando. Gloria a Dios. Hemos visto a Dios haciendo cosas portentosas dentro de nuestro templo. Ha marcado nuestra vida. Yo recuerdo en una ocasión que llevaron a una joven parapléjica, blanquita ella, de pelito largo. Y para mí eso fue impactante. Ella, el polio le dañó su cuerpo. Y no podía caminar, no podía moverse, no podía nada. Tú sabes que quedan Encorvada. así, quedan totalmente encogida totalmente. Así quedó ella. Pues permíteme decirte que ella la llevaron y la pusieron delante nuestro. Como tú contabas hace un rato de esos milagros que uno ve y no cree, que el pelo, se le paran los pelos. Se le dice así. Bueno, pues yo vi inmediatamente, cuando comenzamos a orar, cómo esa joven, que la llevaron hecha nada, salió caminando. Caminando, salió de aquel lugar. Como eso yo he visto múltiples milagros. Nos hemos acostumbrado a ver a Dios haciendo cosas contundentes. En cáncer, el cáncer, somos un azote contra el cáncer. Hemos visto a Dios levantar personas, sanar personas. Yo creo que Dios ha marcado un avivamiento en esa zona. Y el mayor avivamiento que tenemos en ese lugar es que nunca deja de estar lleno de personas adorando a Dios. La evidencia más fuerte, una palabra que usted declaró y que no para de cumplirse. Tremendo.
Usted dijo hace unos minutos que su vida es un milagro. Hace un tiempo atrás tuvo unas complicaciones de salud. Y recuerdo, fue un momento muy difícil para todos los que le conocemos. Wow. Honestamente se lo digo, fue preocupante. Recuerdo yo tenía el teléfono de su secretaria, una joven, no se me va el nombre. Y cuando me entero de la noticia, llamo y digo, el apóstol está bien. Y la palabra que me dijo, va rumbo al avión. Ay, sí. ¿Qué pasa con el apóstol Ponciano en ese momento? Bueno, tú sabes que me tocó manejar una situación, eso fue hace ya 5 años. Eso fue en el 17. Sí, 2017. Yo nací con un problema congénito en el corazón. Pero yo nunca lo supe, mi padre nunca me lo dijo, aunque él lo sabía. A los 54 años de edad, entonces fue cuando la situación sucedió. Le detona ese problema. Detonó el problema. Permítame decirle que yo sentí que todo lo que estaba aquí dentro se me fue arriba y se quedó así, estacionado en mi cuello. Y fue la parte más lamentable de mi vida. Yo iba manejando y seguí manejando cuando eso pasó. Wow. No me detuve. Comencé a perder la visión y a verlo todo brilloso, pero me mantuve manejando. Y llegué a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, pregunté por mi esposa y estaba ahí y le dije, la hice llegar, cuando ella llegó cerca de mí le dije, estoy mal. Ella llamó a una doctora y por suerte la doctora estaba ahí. Me llevaron a una clínica y ahí comenzó mi diagnosis. Wow. Cuando chequearon, pues yo tenía el problema en una válvula del corazón y se me había zafado la vena, la aórtica, Wow. y ya estaba a punto de colapsar. Haciendo la historia que es larga, corta, estuve en 2 intensivos, estuve una semana en uno, después otra semana en otro, y bueno, Franklin, que está aquí conmigo, que está aquí, sabe la experiencia que me tocó vivir. Bueno, pues ahí la doctora dijo que hay que operar, hay que operar. Cuando yo oí la palabra operar, eso marcó mi vida. Yo dije, ¿qué? ¿Operarme a mí? Bueno, pues permítame decirle que me dijeron que tenía que entrar a cirugía y que no daban garantía de mi vida porque de cada 100, uno solo se puede salvar de esa situación. Dios mío. Que yo era 1 entre 100 si lo lograba. Entonces yo le dije que quería ir a mi familia, nos pusimos de acuerdo y viajamos a la ciudad de Houston. Recuerdo que me tocó pasar por Puerto Rico y en Puerto Rico hay siempre una migración que es un poquito problemática. Y comenzaron a hacerme pregunta y pregunta y pregunta, que creía que me iba a morir ahí yo. Pero de ahí llegamos a la ciudad de Houston, donde José Lamelas, el médico que nos atendió. Cuando llegamos a la ciudad de Houston, mi esposa le dice que cómo yo logré llegar, porque todos estaban conscientes de que yo no iba a resistir la altura en un avión, que ahí me iba a ir, que ese era mi final. O sea, yo tenía que morir en el avión. Wow. Pero naturalmente no le dijimos al avión que nosotros estábamos pasando por ese problema,
Por eso no puse oxígeno ni nada, sino que yo entré como un ciudadano normal. Entré medio tranquilo, pero entramos, y cuando llegamos a la ciudad de Houston, que mi esposa le pregunta al médico que por qué yo llegué vivo, él le dijo, alguien lo viene mirando desde allá arriba. Wow. Es imposible que ese hombre esté vivo a esta altura. De ahí entramos al quirófano. 3 horas iba a durar la operación y duró 9. 9 horas y me morí. Explíqueme eso, apóstol. Me morí porque al que le quitan el corazón y están trabajando en su corazón y le pasan las horas, y entonces ya no había manera de hacer que yo retornara tan fácil, porque yo debí retornar al segundo día y estábamos en el 5.º día y yo no retornaba. Yo estaba del otro lado y no pasaba nada, y yo tenía solo visiones. Y ¿Qué veía? Pero yo vi de todo. Yo vi, mira, yo vi una persona con una barba que nunca se quitó de mi lado. Ese lo vi todo el tiempo. Y era mi enfermero. Pero cuando yo desperté, mi enfermero no tenía barba. Mi enfermero no tenía barba. Sin embargo, ese enfermero estuvo ahí todo el tiempo. Yo veía personas de diferentes nacionalidades. Yo tenía tantas visiones raras. Pero yo estaba muerto porque eso no era vivo, ¿no? ¿Qué percibía usted? Porque ya es el mundo espiritual. El frío y el silencio de la muerte me arropó. Y la dimensión a la que me fui fue tan profunda que en un momento sentí que luchaba yo, peleaba, luchaba por retornar, y dije lo siguiente: me voy. Esta lucha no la voy a hacer, me voy. Sé que lo dije. Y cuando me iba a morir así, que ya me voy, me dice inmediatamente una voz: no te vas todavía. Wow. Hay una generación a la que tú tienes que hablarle. Santo. Ahí me dice algo sobre mi familia, me dice de mis hijos, me dice lo que va a pasar con uno de mis hijos, se lo dije, con lo que va a pasar con el otro, se lo dije. Y eso, haciendo todo este mundo, al 5.º día es cuando yo despierto. O sea, dura 5 días. 5 días. Yo pienso que quizá en algún momento ya me iban a desconectar, porque estaba pasado del tiempo ya. Porque a los 2 días era que más duraba alguien, y de todo el que tenía 2 días despertaba menos yo. Y yo dormido. Oí a veces mi esposa siempre, dice mi esposa que ella me cantaba y que yo cuando ella me cantaba movía la cabeza. No oía a nadie, no sabía de nadie, no, nada. Otra cosa es que podía, desde mi estado en el que yo estaba consciente de que Dios me había tomado, que que ya yo estaba en sus manos. Y ahí es donde comienzo a sentir y a oír otras voces, y comienzo a oír que me está llamando y veo algo. Yo vi una línea recta que venía hacia mí. Y cuando vino, se devuelve y comienza a subir. Y comienza a hacer círculo como una espiral. Y yo dije, le voy a caer atrás a eso, me voy a ir detrás de eso. Y me fui detrás de eso. Y me fui detrás de eso. Y me fui detrás de eso. Cuando va finito se pone y va subiendo, ahí en ese momento yo lo sigo. Y cuando se puso fino, abrí los ojos. Y vi a Pablo, uno de mis pastores que estaba ahí. Y ahí lloré. Y cuando llegué, ahí una voz me dijo: bienvenido a disfrutar la comida de los reyes.
Wow. Esa voz la escuché, entendí que Dios me tenía para algo especial en este tiempo y me había dejado. Yo nunca olvidaré la manera como el Señor me permitió volver a la vida. Cuando yo llego, este brazo no lo siento, no lo puedo mover, no puedo caminar, no puedo escribir, no puedo hablar, la voz no me sale, trato de caminar y no puedo, no me puedo sentar, no puedo hacer nada. Mis hijos que estaban al lado, lo escuché en un momento que le decía, Junior le decía a Haniel, yo lo conozco, yo sé que él se va a levantar de ahí. Tú sabes cómo es mi papá. Y yo lo oí que estaban hablando eso. Y yo le hice una ceñita, y cuando fueron donde mí le dije, denme en 10 días. Se lo dije en un tonito así, 10 días. Yo no podía hablar, no podía nada. Le pedí 10 días. Cuando pasaron los 10 días, ¿tú sabes dónde estaba yo? En el mall Galerías, comprando un traje para venir para la República Dominicana. Caminando. En Galería en Houston. En Galería en Houston. Dios se metió en mi vida y me di cuenta de algo. Y es que el quirófano mata a una persona, el quirófano mata a un hombre, el quirófano mata a una mujer, pero el quirófano no puede matar el propósito de Dios en la vida de una persona. Santo Dios mío. El propósito de Dios no puede morir tan fácilmente. El propósito no puede morir tan fácilmente, negro. El propósito de Dios no muere tan fácilmente. José Luis Reyes me visitó y caminó conmigo. Tratando de caminar, yo recuerdo que me llevaban agarrado con una cosita tratando de dar paso. Cuando yo daba 5 pasos, yo estaba cansado, que me estaba muriendo. Le dije, José Luis, cuando vayamos caminando en el día como 6 o 7, cuando vayamos caminando yo voy a soltar el aparato y voy a caminar sin él. Solté el aparato, caminé sin él. La gente aplaudiendo. Dios lo hizo, hermano. Soy un milagro de Dios de principio a fin. Nuestra existencia está en la mano del Señor y desde ese tiempo creo que los milagros son posibles. No hay manera. Dios lo coordinó todo para que yo llegara a tiempo, en el momento que llegué. Yo recuerdo cuando íbamos llegando al hospital, se metió el chofer por una salida diferente. Comenzó a dar vueltas y no encontrábamos el San Lucas, y yo muriéndome. Pero no dejaba de tener mi sentido del humor, porque le dije, llega rápido o allá hay un muerto. Oh, wow. Cuando llegamos allá al hospital, estaba el joven que me iba a mover hasta el quirófano, con una silla de ruedas. Yo le dije a él que no me iba a sentar en la silla de ruedas, que me dejara ir caminando. Pero ¿cómo yo lograba caminar? Que caminando quería llegar. Y él me dijo, lo siento por usted, pero usted está en el San Lucas, aquí usted no manda, ya mando yo en usted. Me llevaron y ahí estaba el doctor José Lamela. Doy gracias a Dios porque de verdad no sentí dolor, no sentí nada, ninguna molestia. Abrió mi corazón, lo sacó, lo tuvo en su mano, me dejó alimentando mi cerebro con una máquina. Saca el corazón. Sacaron el corazón, hicieron los trabajos, volvieron y lo pusieron al lado de lo que él vive, y aquí está Santiago Ponciano. Dios mío, ay Dios mío, Padre. Lo que Dios hace, lo hace bien, porque predico con la misma fuerza,
me muevo con la misma fuerza, hago todo con la misma fuerza, mi vida es normal, como lo que come todo el mundo, lo que tú comiste como yo, y tengo la fuerza necesaria para hacer lo que tengo que hacer. Wow. A Dios sea la gloria. Dios mío, impresionante, porque qué Bendito sea Dios. santo, sin palabras. Quiero hacerle una pregunta, porque nosotros los pastores que vamos en crecimiento, llega un momento donde no es que Dios no esté con nosotros, y que yo, a mi entender, apóstol, hay un momento preciso que Dios coge para cada hombre y dice: te voy a exponer y el mundo sabrá lo que estoy haciendo contigo. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ver su congregación por primera vez, digo, wow, año 2014, estaba predicando, por cierto, el pastor Harrian, me llama, estoy en Dominicana, yo estaba acá con un problema de la vista, llego allá y digo, impresionante. ¿Cómo hizo el apóstol Ponciano para lidiar con el fenómeno del grupo Barak en un momento que de repente sale como el grupo de worship que representa República Dominicana, y tener la responsabilidad de ser el pastor en un grupo de jóvenes que van a enfrentar los desafíos del mundo, no solamente de una nación? Y me imagino lo que eso significó para usted y para la congregación. ¿Cómo hizo el apóstol Ponciano para lidiar con esto? Bueno, la verdad, la parte fuerte nuestra es la adoración hasta hoy. O sea, nosotros somos intercesión, somos guerra espiritual, pero lo más fuerte nuestro es la adoración. Yo siempre he tenido grupos, desde una promesa que me hizo Dios en La Romana. Yo trabajaba para la Sociedad Bíblica, iba bajando por la avenida Santa Rosa y a llevarle Biblia a la librería Vida, que está ahí adelante, donde estaba el pastor Abacapio. Sí, Abaca. Bueno, pues ahí el Señor me da una visión. La visión mientras voy bajando es que yo estoy dirigiendo una de las bandas de música más grandes dentro de un templo. Y yo me veo dirigiendo la banda de música, había todo tipo de instrumentos, vocalizaciones, muy buenas voces, y ahí me dice el Señor, le digo, Señor, ¿qué es esto? Me dice, te voy a dar una iglesia de adoración. Por eso se llama Tabernáculo de Adoración. Estuvimos de acuerdo en ponerle Tabernáculo de Adoración mi esposa y yo. Las personas no querían que le pusieran algunos amigos. La palabra tabernáculo es incómoda de manejar como iglesia, pero nada, le pusimos Tabernáculo de Adoración. Desde ahí hasta hoy, Dios me ha dado músicos y cantantes. Yo siempre tengo muchos. Tú llegas ahora mismo, hoy tú vas a la iglesia y hay muchos músicos, muchos cantantes, muchos adoradores, muchos grupos. Tengo siempre más de un grupo. Grupo de adoración tenía 3, ahora tengo 2. Pero el grupo de adoración nuestro, el que dirigía la adoración, formado en el altar, es el que se convierte en Barak. En una ocasión nosotros estaba predicando un invitado y comenzó a decir, ven, Espíritu Santo, ven. De ahí viene la canción, Espíritu Santo. ¡Wow! Ven. Cuando él decía, ven, como que Robert comienza y le mete como una melodía al ven. Y eso, nada, ven, pero eso no era nada todavía, sino que se convirtió en canción. Ahí comienza el éxito de esos muchachos. O sea, el éxito de Barak comienza en el altar del tabernáculo. Porque tú sabes que Barak existía desde antes con una jovencita que era la vocalista, pero no había trascendido. Su trascendencia es ahí, en esa adoración. En esa adoración. Porque esa canción es la que se convierte en la que lo catapulta a ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, lo que yo estimo es lo que es tan sencillo para nosotros puede ser complicado para otros. Pero para mí es fácil ver jóvenes levantarse
y convertirse en voces. Yamilca, una buena voz. José Luis Reyes, una buena voz. Benjur Berroa, una voz extraordinaria. Wow. Son muchas las voces. Isabel, nuestra querida Isabel Valdés tuvo con nosotros un buen tiempo, aunque ella, sus orígenes son con Manny Valera. Pero ahí nosotros vemos surgir el grupo Cabé, el grupo Emmanuel ahora con Emmanuel, Amaury Karen. exacto, con ellos. Y así todos esos grupos se van formando, Montesanto, todos esos grupos formándose. Y se convirtió en la tradición de que los muchachos que fueran a hacer sus grabaciones ahí en el templo nuestro. Cualquier agrupación quiere hacer la grabación allá. Yo le doy una patadita, lo envío al mundo y gloria a Dios. De ahí comienza todo. Manejar a esos muchachos no fue tan difícil, porque Dios lo había preparado en ese altar para subir a otros altares en el mundo y para dar una palabra de Dios y llevar lo que Dios le había dado con humildad de corazón. No, y ver el éxito que ellos han tenido y se han mantenido, y sobre todas las cosas donde Dios los ha puesto. Todavía Barak está unido con sus mismas personas con las que salieron aquel día. Wow. El grupo sigue unido. Daniel, Robert y Angelo, que son los tres del frente, ellos ahí están todo el tiempo, unidos, haciendo cosas y todavía pegado y haciendo impacto donde quiera que van. Y las colaboraciones que han tenido han sido impresionantes. La parte en español de grupo alguno son ellos. Wow. Ellos tenemos a Gilson en el habla inglesa. Teles Roberto. Exacto, pero tenemos a Barak. Y Barak sigue siendo de impacto. Y yo creo que en este tiempo van a surgir muchos grupos más de impacto. Porque por la gracia de Dios somos nosotros, en esta zona del mundo, la iglesia en Latinoamérica es una iglesia contundentemente poderosa. Amén. Es una iglesia de impacto mundial. Dios levantó de entre nosotros iglesias, predicadores poderosos, grupos de adoración poderosos. Tenemos una iglesia de impacto y el impacto todavía no lo estamos midiendo, el impacto que ha causado esto, pero yo creo que todavía puede seguir midiéndose el impacto que va a ocasionar, estos grupos, que van a ocasionar estos grupos en la vida de la iglesia. Impresionante. En la vida de la iglesia. Wow. Tremendo. Apóstol Ponciano, ¿cuántos libros más vienen? Aparte de ser pastor de una gran multitud de personas, padre de familia, recuerdo ese libro que me dio tan interesante. ¿Cuántos libros más vienen? Bueno, ahora mismo estoy preparándome para un libro que se llama El carácter, templado en el fuego. Wow. Ese libro sobre el carácter ya está listo, ya va a salir. Hay 7 libros que están circulando actualmente. Yo creo que todavía habrá fuerza para hacer unos cuantos libros más. Yo escribo más o menos 1 o 2 libros cada 2 años. En este año quiero escribir 2 libros. Tengo ese y hay otro que voy a escribir sobre la adoración. Interesante. Un libro sobre la adoración. Ese libro sobre la adoración quiero comenzar a trabajarlo, ya tengo una buena parte de él, pero voy a poner a circular ese. Y hay un libro que viene por Tomás Gómez Bueno, que también estoy apoyando a Tomás Gómez Bueno, que lo está haciendo, que son de los 25 predicadores de más trascendencia en los últimos años de la vida cristiana. Son libros que nos bendicen, pero ese del carácter
Es un libro muy interesante. Llama mucho la atención. Tú sabes que el carácter, sí, el carácter templado en fuego. Y hay ese libro también de la lealtad, Código Lealtad. Es un buen libro que Dios nos permitió escribir. Y la propuesta más contundente es Guerra de Palabra, que es una propuesta contundente, una tesis que le presentamos al pueblo cristiano. Y nada, y quiero que los demás se inspiren a escribir en este tiempo. Hay que escribir, hay que hacer buenos libros, hay que sacar literatura, los hombres y las mujeres de Dios, a escribir para la gloria del Señor. Recuerden también que la lectura es determinante, hay que leer, hay que tirar página, hay que atreverse. Hay que darle para la izquierda. Alaba lo que él vive, bendito sea Dios. Bueno, con esto concluye, apóstol. Metas que el apóstol Ponciano entiende, o quizás diga, me faltó por cumplir esto. Tú sabes que siempre he querido, y creo que eso es lo que tengo en mi corazón en este tiempo. Quisiera dejar un centro de formación, una buena universidad. Quiero que Dios me dé la fuerza para eso, donde los jóvenes puedan ir y recibir una buena instrucción y una buena preparación para su ministerio. Yo creo que la formación del hombre y la mujer que en este tiempo va a servir a Dios debe hacerse con responsabilidad. Y otra meta grande que tengo es la formación de una escuela de fe y política, que ya estamos trabajando con eso. Muy interesante. Una escuela de fe y política. En esa escuela queremos formar el corazón de los nuevos líderes que van a estar dirigiendo nuestra nación. Queremos dejar eso centrado. Y una escuela de pensamiento. La escuela de pensamiento es una escuela donde podamos hacer discusiones de grandes temas para dar un perfil a la vida cristiana. O sea, que nosotros no estemos hablando cada uno una cosa, sino que haya una escuela de pensamiento donde podamos poner en orden el pensamiento de la iglesia. Y desarrollar la idea de la misma. Desarrollar el pensamiento de lo que nosotros creemos y de lo que estamos esperando en este tiempo. Necesitamos gente que piense, que pueda desarrollar su fe en torno a su manera de pensar y de creer. Es impresionante, y de hecho déjeme decirle que en Estados Unidos en el año 2011 fui convocado para ir a una reunión a Washington, en la Casa Blanca, con una comisión de pastores en New Jersey. Justamente yo estaba empezando a estudiar en ese momento. Recuerdo, creo que en mi segundo año en el instituto, luego de después que me fui para American University. Y algo interesantísimo que me pasó allá y que escuché hablar de un congresista era que ellos estaban buscando la manera en ese momento de ver cómo sometían una ley para las entidades religiosas. Así lo estableció él, esos fueron sus términos, para que toda persona que se llame ser ministro y no tenga un grado de educación no pueda ejercer el ministerio. Quien era mi pastor comenzó a aplaudir, y cuando yo vi a mi pastor aplaudir, yo comencé a aplaudir, pero yo no sabía el por qué yo estaba aplaudiendo. Cuando él terminó de aplaudir, le dije: pastor, ¿por qué estamos aplaudiendo? ¿Por qué usted aplaudió? Yo aplaudí, ¿qué fue lo que él quiso decir? Y me dijo: se van a acabar los analfabíblicos dentro de las iglesias. Desde ahí me cambió la vida. Claro. Cuando él me dijo: se van a acabar los analfabílicos dentro de la iglesia, sí, desde ahí me cambió la vida. Y yo creo que es algo que es muy necesario, porque luego de ahí me surgió un caso con él, y es que él me llamó para hacer algo en la iglesia. Y yo tenía 1 año y pico por adelantado de agenda. Y me mandó a lavar los baños, me tumbó las sillas en la iglesia, me hizo hacer un montón de cosas y me dio por la cara en la escalera. Sintió, yo no me decía, y me dijo: tú le vas a levantar la mano en un nido. Un hombre de Dios, analfabíblico, usted es una repetidora, se me va a seguir estudiando la palabra. O sea que eso es necesario aquí ahora mismo, apóstol. Yo creo en eso. La preparación. Creo en la preparación. Creo que el hombre de Dios tiene que estar enteramente preparado. Creo que la formación es parte de la vida cristiana.
¿Cree usted? Yo sé que sí, pero que aquí en nuestro país, si un hombre de Dios se prepara, ¿puede ser presidente? Claro que ¿Es su sí. sueño? Claro que ¿Sería sí. uno de ellos? Claro que sí. Ver nuestra juventud crecer. Yo creo. Lo que pasa es que nosotros los cristianos siempre estamos demandando a los políticos y pidiendo que los políticos cumplan, pero nosotros no lo hemos discipulado ni lo hemos preparado a ellos. ¿Qué le podemos exigir? ¿Cómo estamos exigiéndole a gente que no la hemos discipulado? Wow. Entonces tenemos que levantar una generación que le tema a Dios, que sepa lo que es dirigir una nación de verdad. Yo creo que podemos desarrollar gente con un pensamiento trascendente. Es que nuestro pensamiento no es trascendente porque a diario nosotros limitamos nuestra manera de pensar, lo que creemos, lo limitamos. Yo creo que Dios puede levantar, de entre los jóvenes que están en nuestro derredor, puede levantar un joven con un pensamiento elevado. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Y tenemos que pensar en eso. Porque de lo contrario, hay una generación que viene detrás que se nos va a montar. Sí. Y van a hacer las cosas inadecuadamente y no vamos a poder juzgar. O socialmente, algún grupo se nos va a colar y va a dirigir. Y nos van a dirigir a nosotros. Y gente que quizás no tiene moral van a dirigir nuestro destino. Wow. Tenemos que trabajar y levantar una generación. Por eso yo creo en la escuela de pensamiento. Yo le llamo escuela de pensamiento, de conocimiento y revelación. Ese para mí es un fin, que el hombre de Dios esté bien preparado, bien formado. Mi gente, esto ha sido Eso es impresionante. importante. Esta entrevista ha sido muy importante, una de las entrevistas, podríamos decir, de mayor carácter de seriedad para el ministerio y para todos aquellos que vamos creciendo. De verdad que no tenemos con qué agradecer. Apóstol, muchísimas gracias. Ha sido una honra y un placer. Apóstol, sus redes, número de contacto. Bueno, Santiago Ponciano. Y también Iglesia TVA. Ahí ustedes pueden accesar y ver toda la información mía. Ahí estamos. Bueno, ya ustedes saben, así que bendiciones. Shalom, shalom, que la pasen bien.